Muy bien, amigos, amigas. Vamos a tener una entrevista interesantísima este día. Creo que por primera vez nuestro programa está con una cantidad inusual de invitados, pero se trata que nos acompaña el arquitecto Richard Moreta Castillo, que premiado por el Colegio Dominicano de Arquitectos e Ingenieros como el arquitecto dominicano de más éxito en el extranjero, por los proyectos revolucionarios que ha presentado para diferentes soluciones en el mundo, en diferentes partes. Y él está acompañado de arquitectos internacionales y también dominicanos, que vamos a venir a hablar de propuestas que ellos tienen para una diversidad de soluciones a los problemas urbanos de la República Dominicana. Entonces, bienvenidos todos. Richard, yo quiero que tú presentes a los demás para que digas sus nombres y de quiénes se trata. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por darnos el honor de hacer esa presentación y de promover hasta cierto punto estos proyectos que hemos desarrollado nosotros en la parte este del Distrito Nacional para ayudar a todos estos barrios marginados, de los cuales hemos hecho un team internacional entre lo que es la Bauhaus de Weimar en Alemania. Tenemos aquí al profesor doctor Nedvik, que nos acompaña. Tenemos también al arquitecto Johnny Pérez, el cual estamos juntos fundando lo que es, ya hicimos la asamblea el sábado, del Colegio de Arquitectos Dominicanos, los cuales queremos nosotros hasta cierto punto una especie de independencia, pero junto con los miembros del CODIA, de la Sociedad de Arquitectos del Azar, y también juntos a otro grupo de arquitectos, estamos haciendo para nosotros estimular y concentrar todos estos grupos dentro de un mismo colegio. Tenemos también desde Berlín a Michael Albrecht, y él nos representa como arquitecto del Colegio de Arquitectos de Berlín. Entonces, esta parte primero, ustedes están también promoviendo una nueva organización de arquitectos en la República Dominicana. Básicamente no una nueva, sino un movimiento de consolidación en lo que tenemos en el CODIA, que hasta cierto punto ya no podemos, por la naturaleza de la carrera. Los arquitectos y los ingenieros al principio comenzamos como en un mismo grupo, pero se ha ido especializando con los tiempos y por esta situación. Ah, entiendo cómo es. Arquitectos, agrimensores, ingenieros, ustedes quieren un colegio de arquitectos. Como lo mismo, como los abogados y los notarios. Okay. Cada quien tiene hasta cierto colegio punto de notarios, colegio de abogados. Uno de solo arquitectos. Y de esa forma evitamos que el diseño de una casa o de un edificio que lo diseñe un arquitecto hasta cierto punto, desde el punto de vista de darle confort a lo que son las consideraciones funcionales, a las consideraciones ambientales y culturales, que son básicamente el estudio de un periodo de 5 años para un bachiller de arquitectura. ¿Y eso cuándo se va a conformar? Hicimos la asamblea ya el sábado pasado en la UAS, hubo un público increíblemente, tenemos tanto de la población del CODIA, del Azar, arquitectos emergentes, otros grupos nos están apoyando y estamos trabajando juntos para que esto sea una realidad con la modificación de la ley en un futuro. Hemos pasado ya al Poder Ejecutivo a hacer las gestiones para modificar la ley. Magnífico. Magnífico. Bueno, entonces, Richard, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuáles son los proyectos o propuestas que este equipo tiene para presentarla al Estado Dominicano para modificar estructuras urbanas? O sea, puntos que se entienden que son problemáticos y que tienen que tener soluciones arquitectónicas factibles, vamos a decir. Claro. En un periodo en 2 semestres básicamente, debido a una iniciativa que estuve organizando, junto con ello, con la Embajada Dominicana en Berlín, en coordinación con la Embajada Dominicana de Berlín, en coordinación con la Pucamaima, aquí en República Dominicana, y la Bauhaus de Weimar, nosotros trabajamos en todo un team de un equipo de 60 estudiantes de tesis, de término, para dar soluciones a lo que es los barrios marginados en la parte este del Distrito Nacional. Hemos dado unas soluciones, acumulado una serie de 12 proyectos. ¿En la parte este o la parte norte? No, en la parte este, lo que son los barrios Borojó, los Guachupita, Gualey,
toda esta área. ¿O tú te refieres a la margen del río? ¿Tú estás hablando del margen del río? En la No, margen no, porque cuando hablamos de la parte este, generalmente estamos hablando de lo que está de aquel lado del río. Sí. Cuando hablamos de los barrios que están en la parte norte, hablamos Capotillo, Guachupita, Gualey, en Sánchez Payá, Luperón, toda esa zona. Sí, específicamente es una amalgama. La intención es llegar con básicamente una avenida perimetral que una desde la ciudad colonial hasta la 30 de mayo, hasta que vaya todo el perímetro del río Sama. Y así de esa forma, en base a un programa urbano, que hemos dado una serie de soluciones y propuestas que se basan... Hay unas vistas, queríamos que tú pudieras explicarlas. ¿De qué se trata esto? Bueno, estos son básicamente proyectos que yo he desarrollado internacionalmente, de los cuales van de la envergadura de proyectos en Dubái, en la China, en Taipei, en Estados Unidos. En Miami he tenido la oportunidad de desarrollar alrededor de 12 proyectos en el último boom de construcción que hubo, y he tenido también la oportunidad de desarrollar, diseñarle a los sheikhs de Dubái básicamente y de Fujairah, de los cuales le hemos diseñado sus palacios. O sea, hemos tenido una amalgama de proyectos residenciales hasta proyectos comerciales de torres, participando con arquitectos internacionales juntos y compitiendo junto a ellos de la altura de Ren Kuljas, Zaha Hadid. Hemos podido promover hasta cierto punto esta arquitectura que tiene cierto, si se dan cuenta por el colorido y eso, la identidad dominicana e internacional, como este que están viendo actualmente ahora, que ganó el diseño internacional del Design Excellence Award 2008 de la AIA, del Instituto Americano de Arquitectos, con generadores solares, eólicos, incluidos en el edificio para generar su propia energía en base a estos generadores eólicos. Hacer una serie de técnicas. Son proyectos revolucionarios, sin duda alguna, y que toman en cuenta las necesidades de hoy y el uso precisamente de elementos como el sol, el viento, la necesidad de energía eléctrica. Definitivamente basado en lo que era el mantra modernista, donde la función, hasta cierto punto la forma sigue la función. Nosotros hemos tratado de revolucionar donde básicamente el performance, la forma sigue al performance, sirve a las necesidades básicamente que necesitamos desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista ambiental y cultural, de la necesidad sentida del proyecto de diseño. Muy bien. Ahora, en la última década en República Dominicana se han dado algunos fenómenos. Quizá el profesor nos puede dar alguna visión. Las obras de infraestructura que se han venido realizando en República Dominicana, como túnel, elevado, metro, 2 líneas de metro, se tiene como concepto realmente que el desarrollo de las grandes ciudades requieren obligatoriamente de ese tipo de infraestructura en la mayor cantidad posible para poder, digamos, desarrollarse. We have a question which is basically about for the urban development of the city. What will be the real, for your estimation, the Bauhaus, the position from the Bauhaus at some point? What will be the real way just to develop the city with the thing of the infrastructure and other things? Vele traduciendo cuando él vaya. So in my impression, first aspects are to develop infrastructure in a good way. We concentrate in our project on the Osama River because waterfront development can be a big potential to improve the inner part of the city. Okay. En la primera fase del desarrollo que hemos llevado nosotros, nos hemos concentrado en lo que es el desarrollo para resolver el problema de la ciudad de Santo Domingo. Hemos visto donde hay un problema grandísimo en los barrios marginados, que son aquellos que viven hasta cierto punto en condiciones infrahumanas. Entonces hay problemas también de criminalidad y todo esto. Entonces hemos buscado con medidas inteligentes en concentrarnos en el río Sama, principalmente como protagonista, para nosotros poderlo descontaminar
y en base a una serie de técnicas que hemos utilizado desde arquitectura, edificios inteligentes, todo esto, vamos a buscar la forma de cómo descontaminar el río primeramente y entonces comenzar hacia la margen con esa vía perimetral y entonces comenzar a desarrollar esas renovaciones urbanas, por favor. In Europe, waterfront developments are very well known, and they raise up the prices beside the water, and they can have a very good impact, or they have a very good impact on the development of the cities. And you have very nice waterfront areas, but you need to clean the water of Osama River, and then the next problems are the Malecon and the infrastructure and the very high speed and high frequent traffic. Perfecto. Tenemos nosotros como protagonista el agua hasta cierto punto. En el futuro, que sabemos todo lo que se trata producto de guerra por su escasez, nosotros tenemos la ventaja de tener una vía marítima, hasta cierto punto, no lo que es toda la costa y lo que es la ribera del río, que es magnífico, y sería increíble el poder nosotros desarrollar esto, sus potenciales. Nos estamos concentrando en cómo nosotros vamos a concentrarnos en lo que es proyectos de, vamos a decir, de lo que son los frentes marítimos, la ciudad de Santo Domingo. Queremos al final hacer lo que es un plan maestro para el frente marítimo de toda la ciudad de Santo Domingo. And another aspect is also social development, because when you can raise up prices near the waterfront, then the favelas can benefit and you can improve the social structure, and then the whole city will get an improvement from the money you get by development near the waterfront. A medida que nosotros progresemos con vamos a decir, esa avenida perimetral que vaya y se vaya extendiendo como un cáncer positivo poco a poco en renovaciones urbanas hacia el oeste, esto va completamente a incrementar lo que es el real estate, los precios, ¿no?, de las casas y los departamentos, todo esto. Lo va a incrementar elevadamente, ya que en esta área donde se desarrollen estos proyectos, se van a poder desarrollar marinas y todo esto. Pero perdón, Moreta, sí. ¿Esos proyectos son concepciones de ustedes o tienen algún aval ya? ¿Se ha conversado con los representantes del Estado, con los organismos que tienen que ver con eso? O sea, ¿es un proyecto que ustedes presentan simplemente desde el punto de vista personal o de la sociedad que ustedes, o de grupo? ¿O ya se ha conversado con lo que tienen que ver con las decisiones políticas estatales? Sí, el proyecto está en coordinación el inicio básicamente se hizo académicamente a través de un intercambio entre la Pucamaima, Universidad Católica Madre y Maestra, y la Universidad de Weimar, Bauhaus, que es la universidad de más prestigio hasta cierto punto en toda Europa de arquitectura, como lo es Harvard. Hicieron este intercambio. Yo básicamente hice la coordinación y la iniciativa de parte de nosotros, y hemos hecho ya contacto con autoridades locales, y queremos presentarle nuestro plan a los futuros políticos del país, ¿no?, para que conozcan de qué forma esa cooperación internacional y local, cómo es posible, ¿no?, crear nuevas soluciones en una amalgama de proyectos que tenemos desde lo que es el mercado acuático. Desde el mercado acuático tenemos hasta estaciones, utilizar el río Sama hasta Guivia y en la avenida España, como una especie de Venecia. Como ferry. Exacto. Ahí va yo. O sea, la idea central de esa parte del proyecto es, tú hablabas de el río Sama como protagonista. Exacto. Entonces, una forma de eliminar esa marginalidad en el río Sama sería construir edificios altos ahí. No. ¿O no es la solución para esas casuchas que están ahí? No inmediatamente. Nosotros iríamos progresivamente la margen del río creciendo. Lo primero una avenida. La primera avenida, sí. Exacto. Esta es la forma de tener acceso. Entonces, en base a esa avenida van a haber ciertos ramales y se va a ir en progresión en cuanto a la densidad vertical. El punto es que tenemos nosotros muchísimas personas viviendo en todos esos barrios, en casas de un piso, de dos pisos. Y entonces la forma de nosotros poder controlar eso es conceptualizar lo que es un master plan vertical.
en la cual podamos nosotros concentrar esa horizontalidad en ciertos puntos verticalmente y crear áreas verdes. Pero muy vertical es problemático, No, en el muy sentido que necesita ascensores. No. Y esta gente no está acostumbrada a eso, ni a vivir tampoco. Ha habido aquí el arquitecto Pérez puede hablar de esto, la experiencia de cuando se han hecho multifamiliares muy altos. Sí, en el proyecto que ellos tienen en sus manos, ellos han gradado la densidad de más baja a gradualmente a medida que se va desarrollando, pero no muy alta, no muy alta. Un límite, ellos explicarán, pero no se contempla 3, 4 pisos. En quizás algunos sitios después que la zona ha sido renovada y adquiere valor, entonces quizás en algunos puntos claves de intersecciones de avenidas principales podrán haber algo un poco más de verticalidad, lo que llama el arquitecto Moreta edificios inteligentes ya de otra índole, pero eso es una etapa ya posterior. Por casualidad, ¿ustedes conocieron o tuvieron información dentro de este concepto que ustedes tienen de... hubo un proyecto originalmente sobre el río Sama e Isabela de una compañía israelí llamada Tahal Consulting, que para la instalación de una planta de tratamiento en la confluencia de la Isabela con el Osama para eliminar los desechos. Sí. Y el otro proyecto que tengo entendido que incluso se presentó al Estado Dominicano fue un proyecto, creo que me parece que fue la autoridad de Palermo en Italia, que presentó un denominado proyecto llave en mano para la rehabilitación completa de los AMA y proyectos de vivienda y proyectos de ferry, que finalmente no prosperó por las discrepancias de los políticos dominicanos. No sé si ustedes tienen conocimiento de que se llegaron a hacer esas cosas. Sí, tuvimos nosotros referencia de ambos proyectos en la etapa de investigación que hicimos. Y básicamente... el arquitecto Rafael Tomás Hernández sí. tiene lo que fue el proyecto de la Tahal Consulting. Y el presidente Mejía, Hipólito Mejía, durante su gobierno, se presentó el proyecto de la autoridad de Palermo, me parece. Claro que sí. Nosotros en realidad lo que somos es un equipo multidisciplinario y lo que estamos buscando es, hasta cierto punto, no es un solo proyecto que va a resolver el problema. La situación tiene tantos aspectos, ¿no?, que diferentes soluciones se van a presentar. Estas han sido consideradas. Nosotros, en términos de la contaminación del río y de cómo evitar que la sedimentación afecte, ¿no?, lo que es todo el frente marítimo de la ciudad de Santo Domingo, lo que hemos creado es una especie de master plan que se va a orientar a que el río en cierto punto se controle esa sedimentación donde se produce específicamente, que ha sido identificada a través de satélite y a través, ¿no?, de nuestras cuantificaciones. Y en cuanto a la decontaminación del agua, desde el punto de vista de utilizar ciertos edificios inteligentes, estas mismas estaciones marítimas pudiesen tener una especie de estructura palafítica donde el agua corre a través de los edificios y entonces ahí tendremos los equipos para nosotros reciclar, captar básicamente los plásticos, la madera, todo esto y reutilizarlo para la industria. O sea, es todo un sistema de reciclamiento y todos los proyectos que tenemos de viviendas renovables y todo están basados en una arquitectura sostenible, definitivamente, y estamos buscando de hacer estructuras, ¿no?, que obedezcan metabólicamente, que se vayan adaptando al cambio, que no sean fijas, sino que sean un proceso metabólico el crecimiento de todo esto. Bueno. Hay un factor que es el factor social en el caso de la República Dominicana. Por ejemplo, yo recuerdo que originalmente cuando se quería deshabitar, controlar la zona de los barrios que ustedes mencionan, se hablaba de unas 12 a 15 mil familias que estaban situadas alrededor del río Osama. ¿Cómo se manejaría dentro del proyecto, de los proyectos que ustedes contemplan, ese factor que es el más conflictivo? Nosotros básicamente nos hemos concentrado específicamente en lo que es en la generación de empleos, que los proyectos sirvan en realidad, de cómo no solo para el mantenimiento, pero para la construcción y todo esto, ¿no?, de que la población local participe, de que no sea una relocación, de que nos muevan hacia otro sitio,
sino de que sea en un proceso completamente evolutivo todo esto, en la misma área, y los protagonistas sean la gente básicamente que vive en estos proyectos, ¿no? O sea, esa ha sido la intención de todo el equipo. Esperamos que el proyecto, en realidad queremos hacer una especie de fórmula para evitar estas estructuras que son inseguras a los huracanes, a los terremotos, todo esto, de darle una especie de vivienda prefabricada que costará completamente será muy bajo costo, y será una especie de tratamiento como sucede en Suiza. En Suiza, un ejemplo, al adicto de heroína se le da la jeringa para que no contamine al otro con el HIV. Pues nosotros queremos regular esas viviendas y darle un módulo prefabricado que podamos nosotros repetirlo y hasta cierto punto controlar ese problema que tenemos nosotros de que puede ser a través de un terremoto, a través de un huracán afectado. Y de esa forma controlar los servicios de infraestructura sanitaria y eléctrica. ¿De qué manera participarían en este caso los especialistas o profesores de la Universidad de Alemania? ¿En qué forma participarían en estos proyectos? Sí, básicamente en Alemania la Bauhaus serían los comisionados a que estos proyectos se lleven y se supervisen y que vayan de acuerdo, ¿no?, a las normas como lo hemos diseñado. ¿Hay proyectos similares que han dado resultados según ellos? Do we have some projects similar in Germany? I'm going to let it to him. We have a lot of experience in participation, because participation is a big topic now in Europe and in Germany. And I think for this kind of projects, we need to facilitate participation of the inhabitants to bring up a very good project. I think it's not possible to make a master plan and then you take it and you realize it. That's not working. You have to integrate the people, the politicians, the architects, the specialists to improve the project. Definitivamente no es una solución que viene de nuestras universidades y del grupo profesional que somos, dándosela al gobierno como un plan para ejecutarse simplemente, sino hay una interacción desde los inicios de la investigación continua y durante todo el proceso de desarrollo, con cómo vamos nosotros a que ellos participen, estudiar sus necesidades sentidas, de las cuales no la seguridad que tienen, donde viven, en las condiciones infrahumanas, con todo esto, ¿no? Entonces, hemos hecho una especie de cuantificaciones y hemos dado una serie de soluciones en base a esto. Pero básicamente se apoya nuestro proyecto en la participación de los moradores del área, definitivamente. O sea, se buscan de que ellos mismos vayan organizando, participen de la construcción, para que así darle cierta responsabilidad y valor, no que sea un regalo, sino que participen todos en comité y todo esto. Hay una parte importante en todo esto. Podemos presentar proyectos fantásticos, soluciones increíbles, tanto para una cosa o para la otra. El problema de la marginalidad, el uso del río Sama como protagonista de todos proyectos ahí, en fin. Pero entonces uno se pregunta, ¿y el financiamiento? Porque entonces planteamos que el Estado no tiene tanto dinero para ejecutar esos proyectos de tantos requerimientos, pues esas serían obras específicas, pero el Estado también tiene otros requerimientos financieros para otras tantas cosas. Entonces, los inversionistas o la falta de dinero en el mercado internacional para apoyar esos proyectos, es decir, claro, eso está contemplado. Definitivamente, tenemos toda una sombrilla de inversionistas internacionales, entre ellos principalmente instituciones como la Unión Europea, debido a la naturaleza de los proyectos, que son de naturaleza verde, de arquitectura sostenible, autosuficiente energéticamente. Esto hace automáticamente que el proyecto pueda calificar a esos fondos europeos. Y ya hemos contactado, ya tanto en Berlín, hemos contactado con el Parlamento a ciertos individuos que nos pueden apoyar en toda esta situación. Aparte de eso, la Bauhaus tiene una tradición, y voy a dejar al profesor Nedvik hablar sobre eso. What will be the support from the Bauhaus basically in terms of economically support all the projects, everything? There are two aspects for financial and economic questions. The first thing could be to develop things, raise up prices and share
the interest when you sell ground. That's a model which worked in Europe and in Germany. The other aspect which we can also support is public-private partnership, to involve like investors into public developments and that both sides have a benefit. But you need a lot of calculations and a lot of getting deep into the questions of solutions to raise up the questions. But we always calculate in the beginning. We don't want to have a planning and then you find out it's too expensive. We calculate in the beginning and then start the project. Nuestros proyectos en realidad se basan estudiando la etiología exacta de los problemas que tenemos nosotros, en cómo funciona, en cómo vamos nosotros ambientalmente a responder a esas necesidades. Y culturalmente, no solamente estudiando la identidad donde se basa la intervención, sino también lo que es el carácter y el valor que la comunidad, ¿no?, le va a ofrecer. Todo esto, todas estas variables consideraciones la tomamos en cuenta para que económicamente vengamos nosotros con una propuesta válida, realista, que no esté en el aire. Hay un departamento, estuvimos completamente los estudiantes de la Pucamaima y los de la Bauhaus, específicamente en las manzanas, casi casa por casa, ¿no?, en cuanto a los precios y todo esto, y cómo pudiésemos nosotros, con esas soluciones que traemos, cómo hemos calculado también cómo sería progresivamente, cómo sería la potencialidad del precio que podemos alcanzar al retorno. Esto ha sido estudiado. No escapa, no es simplemente un proyecto de universidades dando soluciones, sino que hemos reunido lo mejor de nuestras vanguardias, la vanguardia europea, para nosotros en nuestras escuelas, ya que los estudiantes son de diferentes procedencias, de la China, de Chile, de México, de Europa, y junto con los estudiantes de la Pucamaima, creo que hemos respondido efectivamente y estamos listos nosotros ahora para proceder, ¿no?, hacia las autoridades gubernamentales. Enseñarles los proyectos, ya hemos comenzado el proceso y esperamos, ¿no?, que tengamos soluciones efectivas. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad en materia de reforma urbana? Según ustedes han estudiado, ¿verdad?, todo el comportamiento de la urbe de Santo Domingo, es decir, ¿cuáles son nuestros principales problemas? Sí, nuestros principales problemas básicamente, y lo tenemos atrás de nosotros, tenemos una ciudad donde las vías no pueden seguir creciendo horizontalmente. Definitivamente tenemos que pensar en lo que es plan maestro de desarrollo urbano vertical. A las vías no poder seguir creciendo horizontalmente, deberíamos nosotros de pensar en ciertos niveles en la ciudad. Y básico en esto es la transportación. Deberíamos pensar nosotros en nuevos sistemas de transportación, los cuales se generen no solamente con el carro, al contrario, sería abolir más y más lo que es el uso de la jipeta, los carros, y concentrarnos más en vehículos eléctricos de tercera generación, que no son solamente bicicletas eléctricas, sino que son pequeños vehículos, pero que pueden ir en vías pequeñas, de diámetro de alrededor a lo mejor 2,50 metros, elevadas, básicamente, como sucede con el metro de Miami. Tenemos el metro de Miami y todo esto, pero queremos darle participación individual a que cada individuo se pueda desplazar a donde quiera, específicamente a través de vehículos como bicicletas eléctricas, como había dicho, y entonces podamos nosotros convertir lo que son nuestras calles y lo que son nuestras avenidas en plazas y parques, y que se desarrolle esto todo por arriba. No estamos inventando esta situación, está sucediendo en China, está sucediendo en Europa, está sucediendo en diferentes sitios. Lo que sí somos... Sí, porque me lucen proyectos del siglo XXII. Sí, no, definitivamente Johnny puede... En Chile ya hay iniciativas, por ejemplo, de bicimetro, ya lo iniciaron y ha sido un éxito. Pero el problema es muy vasto, también debe reducirse el carro individual y tener más transportación masiva. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, le ponen muchos impuestos a un carro, le ponen trabas a los carros, los peajes, para que la gente use el vehículo. Entonces la gente está usando más movimiento pendular masivo. Sí. Esa solución que tenemos nosotros para el malecón, un ejemplo, que se aplica muy bien a lo que acaban ustedes de decir, es básicamente
crear, subterrada hasta cierto punto, todo este tráfico que va a todo lo largo de la vía y convertir el malecón en una especie que yo estuve trabajando en ese programa en Miami, una especie como en San Francisco, donde existen una serie de trolis que vayan continuamente y las personas puedan desplazarse y utilizar la transportación pública. Eso es lo que eso en realidad deberíamos orientarnos a más transportación pública definitivamente. Oyéndolo a ustedes, entiendo entonces que el proyecto del metro, para los críticos del metro, están realmente muy desfasados, porque esa es una solución, entre otras. Es una tendencia mundial, ya que se ha dado una iniciativa en esa dirección. Ya tienen que venir otras líneas ya para complementar, pero no solo la transportación soterrada, como dice el arquitecto y como dice de la Bauhaus. Hay sistemas más modernos de transportación que contaminan menos, te proveen mejor ejercicio, son más baratos, y el arquitecto Moreta y los de la Bauhaus en eso tienen mucha experiencia. Ahora, tenía que ver con la cultura también de los pueblos, porque el pueblo dominicano asimilaría una pequeña autopista para ir en bicicletas. Yo le voy a dar un ejemplo. No son bicicletas, son vehículos eléctricos, no son bicicletas, son vehículos eléctricos de tercera generación que parecen pequeños carritos. Lo que pasa es que en el volumen es menor, ese es el punto. Ahora, la intención es que ese sistema completo es autosuficiente y está basado todo en lo que es la energía solar y eólica. En cada terminal tendremos nosotros generadores eólicos que van a generar la energía que consumirán eléctrica para cargar los vehículos de tercera generación. Aparte de eso, a todo lo largo de la vía vamos a desarrollar a lo mejor la instalación más grande de paneles solares, porque vamos a utilizar todo esto como paneles solares, como energía para cargar las bicicletas. Eso suena muy costoso, ¿no? Se nos acabó el tiempo, señores. Quiero solamente, por favor, 5 segunditos, si es posible. El costo lo vamos a hacer de una forma. Podemos nosotros monopolizar la publicidad de todo el espacio publicitario de la ciudad, organizarla y básicamente monopolizarla a través de sus líneas. Y así se pagaría entonces completamente el sistema, en la inversión privada. Interesante. El tema es para pasarse varias horas entrando en detalles precisamente de cada posibilidad, de cada proyecto, pero queremos agradecerles realmente lo interesante de esta entrevista, que hayan participado haciendo estas propuestas, informándole al país, a las autoridades, a los políticos, a los arquitectos, que tenemos una ciudad con múltiples problemas y que hay que sentarse a plantear soluciones. Y ustedes están en ese trabajo y eso yo creo que es muy positivo. Muchas gracias por venir al programa. Es un honor para nosotros. Gracias a ustedes. Señores, a ustedes también, si Dios lo permite, nos vemos mañana.